Hola, mi nombre es Carlos Romea, les hablo desde Zigurat Global Institute of Technology de Barcelona y en la siguiente exposición vamos a explicar la estrategia que sigue el Eurocódigo 2 y la aplicación de la norma española en el artículo 42 de la EH del 2008 sobre el diseño de secciones trabajando a flexión en el caso de la simplificación de la ausencia de esfuerzos cortantes. Y ello nos conducirá a el diseño a partir de los dominios de deformación de acuerdo con lo que está expuesto en la norma. Para ello vamos a ver toda una serie de conceptos simplificativos que nos conducirán a la definición final de lo que son estos dominios de deformación. Por tanto, partimos de la base de un caso particular que es la ausencia de esfuerzo cortante. Por lo tanto, fíjense que en la sección de referencia que nosotros vamos a estudiar, de manera genérica podremos tener un esfuerzo axil que actúe sobre el eje de la pieza. Podemos tener un momento flector, pero en ningún caso vamos a tener en cuenta los esfuerzos cortantes, es decir, paralelos a la propia sección de referencia. De acuerdo con la resistencia de materiales, esta sección genérica de una viga que cumpla con estas condiciones se puede lograr a partir del ejemplo que vemos a continuación. Imaginemos una viga biapoyada, por tanto, con un extremo fijo y otro extremo móvil en el sentido del eje horizontal. De acuerdo que actúe en el centro de la viga una carga P que vamos a hacer variable, ya que para poder pasar por todos los dominios de deformación, que es lo que vamos a desarrollar en este ejemplo, empezaremos con esta P variable apoyada en el centro en dos puntos, de manera que esta carga quede repartida de manera simétrica en dos valores, que si esta carga P quedará las reacciones en P medios, de tal manera que en los apoyos la reacción de los apoyos será también P medios. Y con esto logramos una ley de esfuerzos cortantes, de manera que en los extremos actuará P medios y quedará perfectamente descargada en el centro de la viga, con lo cual, en ausencia de esfuerzo cortante, en este caso podremos trabajar de acuerdo con la estrategia de diseño que hemos dicho, con la simplificación de que no exista esfuerzo cortante. Y además vemos que precisamente por esta condición el momento flector que actúa entre los dos puntos de apoyo es precisamente un momento flector constante, por tanto no variable, lo cual nos indica que en este caso el esfuerzo cortante, que es la derivada de la ley de momentos flectores, será en este caso cero. Por tanto, vamos a estudiar a partir de esta sección genérica en ausencia de esfuerzos cortantes cómo vamos a introducir los dominios de deformación, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con una sección de hormigón armado de acuerdo con los principios de unidad de los dos materiales. Es decir, no hemos de pensar que una sección de hormigón armado es hormigón más una armadura, sino que es una única sección compuesta de dos materiales que han de trabajar a la vez y que desde el punto de vista mecánico y de acuerdo con lo que nos dice también la norma, vamos a partir de un hormigón que a compresión pueda tener una capacidad mínima de 25 megapascals, es decir, 25 newtons milímetro cuadrado de tensión de compresión pura, lo desarrollaremos después, y que de acuerdo con la norma los hormigones convencionales, es decir, no los de alta resistencia, tienen un rango que va desde los 25 megapascal a los 50. Mientras que el acero
un material que está pensado para trabajar básicamente a tracción en aquellas zonas en donde el hormigón, por fragilidad a la tracción, no puede trabajar y por tanto queda sustituido por un material mucho más dúctil como es el acero. De acuerdo con las condiciones actuales, disponemos de dos tipos de acero que, de acuerdo con esta nomenclatura, es el B500S, es decir, de límite elástico 500 megapascals, o el B400S, de límite elástico 400 megapascals. Es decir, que si comparamos el límite elástico de un acero de límite elástico 400 con un hormigón convencional que estará entre 25 y 50, la capacidad de compresión del hormigón frente a la capacidad de tracción o de compresión del acero es muchísimo menor. Por tanto, esto quiere decir que en las secciones de hormigón armado vamos a necesitar muchísimo más hormigón resistente que no acero, dado que al trabajar a tensiones menores necesitaremos mucha más área resistente. Una vez expuesta esta primera parte de la exposición, vamos a ver a continuación las hipótesis simplificadoras que vamos a introducir en esta sección de hormigón armado para que puedan cumplir las condiciones de diseño y de cálculo del artículo 42. Estas hipótesis simplificadoras del diseño de las secciones nos van a permitir crear un modelo sencillo que, a partir del cual nosotros podremos estudiar el diseño correcto de esta sección de hormigón armado, que nos va a conducir a los dominios de deformación. En primer lugar, tal como hemos dicho anteriormente, cuando hablamos de hormigón armado, a pesar de que estamos trabajando con dos materiales a la vez, un material capaz de trabajar a compresión y un material capaz de trabajar a tracción, la sección de hormigón armado se ha de comportar como una única sección. No estamos distinguiendo en la sección los dos materiales, sino que es una sección única, mixta, compuesta por dos materiales. La hipótesis simplificadora 2 es que en la flexión, es decir, durante la deformación de la viga que vamos a utilizar y por tanto de la sección, se cumple la hipótesis de Bernoulli. Esta es una simplificación muy interesante, ya que lo que nos está diciendo es que una sección que es recta antes de la flexión continúa siendo recta después de la flexión, es decir, que una vez se ha deformado, la sección ha girado, pero continúa siendo recta. ¿Por qué es interesante esta simplificación? Porque al ser una deformación recta, si nosotros conocemos la posición de la línea neutra, es decir, aquellos puntos de la viga en donde no sufren ninguna deformación, precisamente por tener la relación entre la sección inicial y la sección final a partir de un giro, por linealidad, es decir, por proporcionalidad, sabemos que estará mucho más deformada contra más alejada esté situada la fibra respecto a la línea neutra. Y por tanto podremos situar la deformación máxima de acuerdo con la hipótesis de Navier en la fibra más alejada y, sabiendo la posición respecto a la línea neutra, en cada momento podremos saber cuál es la deformación de esta sección. Por tanto, frente a otras hipótesis más complicadas, por ejemplo, la hipótesis de Bernoulli o la de Midlin, en este caso la hipótesis de Bernoulli, que es la más sencilla, es también la que nos permite un cálculo mucho más directo en esta simplificación.
Nuevamente volvemos a otra hipótesis simplificadora, que es la que conocemos como la teoría de la flexión para que se cumpla en una sección que está trabajando a flexión. Nos indica que la pieza que trabaja a flexión ha de ser una pieza en donde la longitud de esta pieza sea mucho mayor que el canto de esta pieza, es decir, que sea una viga muy larga frente a la altura que tiene esta sección. Porque de no cumplirse esta condición, no podemos aplicar la hipótesis de Bernoulli del giro de la sección recta y por tanto tendremos que acudir a otro tipo de teoría, como puede ser la de las bielas y tirantes, que en la norma está consagrada en las regiones B y en las regiones D, precisamente para aquellas secciones que no cumplen la teoría de la flexión. Por ejemplo, es el caso típico de una ménsula corta en un apoyo, por ejemplo, de un pilar prefabricado, en donde tenemos una carga concentrada. Esta sección de referencia no puede trabajar a flexión debido a que no cumple la simplificación en que el vuelo de esta sección en ménsula es muchísimo mayor al canto, ya que generalmente son del mismo orden y por tanto no se cumpliría la teoría de la flexión. Por otro lado, como que utilizamos dos materiales diferentes, en este caso ya lo hemos visto, el hormigón y el acero, acudiremos a lo que nosotros llamamos las ecuaciones constitutivas de estos materiales para saber cuál es su comportamiento, tensión, deformación, a partir del cual nosotros, una vez conocidas las deformaciones, podremos deducir las tensiones y por tanto aplicar las leyes del equilibrio de las fuerzas que actúan sobre esta sección y poder, a partir de estas leyes de equilibrio, localizar dónde está la línea neutra, cuál es la forma de trabajo de esta sección y a partir de aquí analizar exactamente cuáles son las deformaciones límite de esta sección y poder estudiar en cada caso cuáles son todos estos puntos de referencia. Y ya finalmente, como hipótesis simplificadora, en este caso la número 5, vamos a suponer, lo cual se cumple dentro de unos ciertos límites, que los dos materiales, acero y hormigón, trabajan conjuntamente. Sabemos que cuando esta sección llega al límite de fisuración y el hormigón fisura y el elemento traccionado, que es el acero, empieza a trabajar, existen pequeños deslizamientos, pero que en nuestra hipótesis simplificadora vamos a suponer que no existen. Precisamente para mejorar la adherencia entre el acero de armar y el hormigón, actualmente, a diferencia de cómo se hacía antiguamente, los aceros son corrugados, es decir, que frente a los aceros lisos antiguamente que se utilizaban, hoy en día estos aceros llevan unas protuberancias, que son las corrugas, que son las que permiten mejorar todavía la adherencia, ya que a la sección propiamente resistente de la sección le añadimos, a partir de las corrugas, una sección adicional que aumenta la superficie de contacto y permite precisamente cumplir esta condición de no deslizamiento entre las dos superficies. Por tanto, en este caso, la hipótesis simplificadora 5 también vamos a suponer que es cierta. Por tanto, en resumen, recordemos secciones de dos materiales que trabajan conjuntamente. No hemos de suponer que son dos materiales diferentes trabajando cada uno por su cuenta, sino que en una sección es una sección mixta que trabajan conjuntamente, que la sección recta antes de la deformación continúa siendo recta después de la deformación, lo cual nos permite, a partir del giro de esta sección, conocer en cada fibra cuál es su deformación relativa,
La teoría de la flexión, en que el elemento que nosotros estamos estudiando es mucho más largo que alto, para entendernos, es decir, que no aplicamos la teoría de las bielas y tirantes, que los dos materiales, hormigón y acero, están perfectamente definidos a partir de sus ecuaciones constitutivas, por tanto, desde un punto de vista mecánico quedan perfectamente definidos todos los estadios de deformación, y finalmente hemos visto la no deslizamiento entre las secciones de las partes de hormigón y acero. A partir de estas ecuaciones constitutivas vamos a ver algunos elementos importantes del comportamiento que nosotros vamos a suponer en nuestra teoría de los dominios, para conocer exactamente cuáles son los límites que vamos a admitir en las deformaciones de estos elementos. Y lo vamos a hacer inicialmente a partir del hormigón, es decir, que el material que nosotros utilizamos a compresión básicamente es el hormigón. Y vamos a ver su comportamiento, y vamos a decir aquí a nivel probeta, porque es el que nos permite entender exactamente cuáles son sus características mecánicas y cuáles son sus aptitudes al trabajo a compresión. Recordemos que en muchos países las probetas son cilíndricas y vienen perfectamente normalizadas. En otros países se utiliza la probeta cúbica, etc. En la norma española, y también de acuerdo con el Eurocódigo, vamos a suponer que tenemos una probeta cilíndrica. De manera que esta probeta, para conocer sus características resistentes, se coloca en una prensa y se le aplica tensión hasta que se destruye. Pues bien, cuando nosotros aplicamos compresión pura, es decir, compresión centrada, recuerden que en el protocolo, para poder ejercer esta presión, se hace lo que se llama un refrentado, es decir, colocar azufre líquido para que el contacto de la prensa sobre la probeta se haga a través de una superficie uniforme que nos asegure que la distribución de tensiones en la probeta es perfectamente homogénea y perfectamente repartida. Cuando nosotros comprimimos esta probeta, de acuerdo con la resistencia de materiales, sabemos que se produce un pequeño acortamiento. Este acortamiento en la parte superior e inferior, a partir del efecto conocido como efecto Poisson, produce en la dirección transversal a la probeta un hinchamiento que, en el caso del hormigón, la relación entre este acortamiento vertical y este alargamiento transversal viene dado por el módulo de Poisson, que en el caso del hormigón está alrededor de 0,3. Pues bien, el efecto que produce este acortamiento vertical es que, precisamente al hincharse en la dirección perpendicular, produce tracciones en la zona en donde el hinchamiento es mayor, que generalmente es la zona intermedia, la zona media de la probeta. Como que sabemos que el hormigón es un elemento que trabaja bien a compresión pero no a tracción, estas fisuras de tracción son las que limitan el uso precisamente del hormigón a compresión. Por tanto, la deformación vertical, que está relacionada con el hinchamiento transversal, en este caso en la dirección perpendicular, es precisamente la que nos limita el uso del hormigón a compresión. No porque la tensión que soporte sea excesiva, sino porque empieza a fisurar por efecto de las tracciones perpendiculares. Por tanto, vemos que el acortamiento relativo a compresión es el que nos limitará el uso del hormigón dentro de un rango admitido, sin poner en peligro la integridad del elemento. Con lo cual tendremos en este caso que este acortamiento, de acuerdo con lo que nos indica la norma y con el conocimiento ya secular del comportamiento del hormigón, lo vamos a limitar
en el caso de la compresión pura, a un valor relativo que vamos a limitar al 2 per 1000. Recuerden que es una deformación relativa y que por tanto no tiene unidades. Este 2 por 1000 quiere decir que si la probeta inicialmente tenía una altura determinada, después de haberse acortado por efecto de la compresión, tendrá una altura sub 1, una altura sub 2. La relación que existe entre el acortamiento inicial y el acortamiento final, es decir, la medida inicial y final, es precisamente un 2 por 1000 del valor inicial. Por tanto, tenemos perfectamente acotado cuál es, en el caso de una distribución de tensiones uniformes sobre nuestra probeta, cuál es el acortamiento permitido en el caso del hormigón. Y sabemos que si vamos aumentando esta deformación relativa, el hormigón irá comprimiendo sin ningún problema hasta que empiecen a aparecer estas fisuras que nos indicarán que estamos al límite de la utilización de este material. Por tanto, vamos por prudencia a limitar este valor, sabiendo que puede llegar a valores superiores, pero a efectos de un diseño seguro en nuestra sección, lo limitamos al 2 por 1000. Y este es un valor de referencia que volveremos sobre él y que es muy importante en el diseño de las estructuras de hormigón y por tanto en los dominios de deformación. Pero puede darse el caso que esta compresión no sea uniforme, es decir, que el esfuerzo axial no sea centrado, sino que sea descentrado, con lo cual tendremos zonas mucho más comprimidas y otras mucho menos comprimidas. Ya no estaremos en un caso de distribución uniforme de las tensiones, sino en una distribución no uniforme. Pues bien, en este caso se ha comprobado que las zonas más comprimidas quedan ayudadas por las zonas menos comprimidas, que en este caso pueden auxiliar las zonas más comprimidas, y superar este 2 por 1000 que nosotros suponíamos en la zona centrada, pero ahora este valor máximo a partir del cual localizamos también la posible fisuración, pero ya no centrada como en el caso anterior, podemos llegar a valores que están alrededor del 3,5 por 1000, sabiendo que en valores superiores a esta deformación localizada del 3,5 por 1000 podemos empezar a tener otra vez problemas de fisuración localizada, lo cual ya pone al límite el comportamiento de una sección íntegra de hormigón. Y ahora fijémonos simplemente por propio criterio, en este caso intuitivo, que si precisamente en donde se producen tracciones aparece la fisuración, un método rápido de entender cómo controlar esta fisuración sería colocar un elemento que, trabajando a tracción anular, impidiera precisamente que el hormigón se ensanchara. Es precisamente la armadura que, pudiendo trabajar a tracción, controla esta fisuración, ya que lo que hace es coser, en este caso como un cinturón, es decir, limitar estas deformaciones transversales. Una vez hemos conocido este comportamiento del material en el hormigón, vamos a ver cuáles son las ecuaciones constitutivas o los principios de resistencia de materiales que vamos a aplicar a los dos materiales, en este caso el acero por un lado y el hormigón por otro, y que nos van a permitir, en nuestro caso, deducir el comportamiento tensión-deformación de estos materiales para luego aplicarlos en el estudio de las secciones. Vamos a empezar, en primer caso, con el acero de armar, ya que es algo más simple que no el comportamiento del hormigón, y vamos a partir de los dos materiales, en este caso el B500S y el B400, es decir, de límite elástico 500 megapascals y 400 megapascals, y vamos a verlo en lo que se conoce como el modelo bilineal. El acero es un material que puede trabajar a compresión y puede trabajar a tracción.
y los dos dominios de trabajo, tracción, compresión, tendrían las mismas características de no existir, en el caso de la compresión, la capacidad de posible pandeo. Para ello, en la norma nos habla del modelo bilineal, que simplifica a partir del comportamiento real de la probeta de acero trabajando a tracción, como una curva mucho más simple y por tanto simplificadora, que nos permite un cálculo mucho más ágil y mucho más directo en el caso de las secciones de hormigón armado. Y esta simplificación consiste en una zona de tracción que nosotros en este caso trabajamos en el cuadrante 1 y a compresión en el cuadrante 3, vemos que tenemos un comportamiento perfectamente lineal en el primer tramo, hasta llegar precisamente al límite elástico, y después una zona plástica completamente horizontal. En la norma, por ejemplo, del Eurocódigo 2, también contempla la posibilidad del endurecimiento de la zona plástica, es decir, no una recta horizontal, sino una recta que a medida que se va deformando, en este caso, permite también un aumento de la tensión de trabajo. Pero nosotros ahora vamos al diagrama bilineal simplificado con la zona plástica horizontal. Pues bien, el valor de este límite elástico es lo que se conoce normalmente como FIK, es decir, el valor característico, de aquí la K, y la I, que en este caso pertenece al yield point, es decir, el límite elástico del material. Y este es lo que nosotros conocemos como resistencia característica de un acero, que en nuestro caso hemos visto que viene definida por la calidad del acero con el número 500 o 400. Es decir, que este valor FIK corresponderá a 500 megapascals. Bien, de la misma manera que hemos visto la zona traccionada, zona lineal y zona plástica, también en compresión veremos que es perfectamente simétrica respecto al origen de coordenadas, teniendo una zona lineal a compresión y una zona plástica, también trabajando a compresión. De ahí que este diagrama bilineal, formado por dos líneas, es decir, una línea inclinada y dos líneas horizontales, este modelo bilineal es muy simple y vamos a ver a partir de este modelo bilineal cuáles son las estrategias de diseño en el cálculo que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. El acero es un material que tiene un módulo de Young de 200.000 megapascals. Recuerden que en la recta, en este caso de la zona lineal, el módulo de Young es exactamente la pendiente de esta curva. Por tanto, esta pendiente es la tangente de este ángulo que nos relaciona las deformaciones con las tensiones. Por tanto, si nosotros consideramos el límite elástico de este punto, nosotros sabemos a partir de la definición del módulo de Young que será la relación que existe entre la tensión y la deformación. Por tanto, si yo quiero saber cuál es exactamente la deformación del acero, lo que hemos de hacer en este caso es dividir la tensión por el módulo de Young. Pero además, a los valores característicos que nosotros hemos indicado a partir del límite elástico, en el diseño o el cálculo de las secciones aplicamos un coeficiente de seguridad de minoración de la resistencia de este acero. Es decir, que aún sabiendo que su límite elástico real es de 500 megapascals, cuando nosotros diseñemos una sección, es decir, cuando calculemos esta sección, vamos a suponer que este material trabaja por debajo de sus prestaciones reales a partir de un coeficiente de minoración que en este caso vamos a llamar gamma steel, gamma S, y que en los aceros convencionales vale 1,15.
Es decir, que el valor de diseño, que ahora nosotros vamos a distinguirlo con el valor de FID, recuerden que el valor FID es precisamente el valor de diseño, design, será precisamente el valor de la resistencia característica dividido por el coeficiente de seguridad. Por tanto, este valor FID es una reducción en paralelo después de haber dividido este valor por 1,15. Es decir, que lo que hacemos es simplemente una traslación de la recta horizontal a un valor menor. Por lo tanto, el cálculo del hormigón, en este caso del acero del hormigón, se hace en un punto inferior a lo que es en realidad el límite elástico. Y este valor, de acuerdo con lo que acabamos de definir, FID será este valor límite elástico dividido por el coeficiente de seguridad. Si lo dividimos por el módulo de formación, sabemos que está aproximadamente en un punto que es el 2 por 1000. Y fíjense que este 2 por 1000, en el caso del acero, coincide muy aproximadamente con el mismo valor que hemos supuesto en la probeta de hormigón cuando comprimíamos también. Hablábamos del 2 por 1000. Por tanto, este 2 por 1000 es un punto importante en el diseño de las secciones de hormigón. Si vamos a la parte comprimida, es decir, a nuestro cuadrante 3, en la zona de compresión, tendremos exactamente el mismo panorama. Y ahora veremos que este valor de FIK, de acuerdo con lo que hemos dicho, correspondería al límite elástico, dividiríamos por el coeficiente de seguridad y obtendríamos la recta plástica en la zona del cálculo a partir de FID, es decir, dividiendo por 1,15, con lo cual desplazamos ligeramente la zona del paso de la zona lineal a la zona plástica y que recordamos nuevamente que está a partir del 2 por 1000. Pues bien, a partir del comportamiento de tracción y del comportamiento de compresión, ahora vamos a establecer los límites máximos de deformación que nosotros vamos a suponer en nuestro diseño. De acuerdo con la norma española, el límite máximo de deformación del acero, es decir, cuánto se puede estirar en la zona plástica, es un valor límite que corresponde al 10 por 1000. Fíjense que nuevamente es un valor relativo de acuerdo con el acortamiento o el alargamiento de una barra, en este caso de una probeta, que inicialmente tiene una longitud y que después de deformada la relación entre el incremento del alargamiento respecto a el valor de la longitud inicial es exactamente un 10 por 1000. Este valor es un valor completamente arbitrario. Hay otras normas, por ejemplo la DIN alemana, que lo limita al 5 por 1000, o por ejemplo en el código ACI 360 que nos habla del 12 por 1000. Pero eso no ha de ser ningún impedimento en el diseño, porque este valor del 10 por 1000 o del 12 por 1000 o del 5 por 1000, en cualquier caso, lo único que nos limita es la zona de tracción. Pero fíjense que como estamos trabajando en la zona plástica, el que se deforme más o menos, es decir, el 10 por 1000 o el 5 o el 12, no va a ir en contra de la tensión máxima de trabajo que siempre permanece constante. Es decir, que se deforma, pero si no admitimos, como hace el Eurocódigo, que hay un endurecimiento de la zona traccionada en la zona plástica, siempre tendremos un valor constante de FID. Mientras que en la zona comprimida, quien limita en realidad la compresión no es el acero, ya que sabemos que por ser un diagrama perfectamente simétrico podríamos estirar esta zona de compresión a un acortamiento mucho mayor. Quien limita realmente el efecto de la compresión será el hormigón. Y hemos visto que en el caso de compresión descentrada limitábamos esta deformación al 3,5 por 1000. Por tanto, la deformación a compresión es
del 3,5 por mil que la impone el hormigón, mientras que en la zona traccionada, ya que el hormigón afisurado, quien impone el límite es el acero. Por tanto, fíjense que a pesar de ser un diagrama simétrico, bisimétrico y bilineal, el comportamiento en el cuadrante 1 a tracción limita al 10 por mil y en el cuadrante a compresión limita al 3,5 por mil. Por tanto, siendo simétrico el diagrama, no lo es en cuanto a las deformaciones de compresión y tracción, ya que los elementos que la limitan son por un lado el hormigón y por el otro el propio acero. Por tanto, una vez hemos visto el comportamiento del acero, vamos ahora a pasar al comportamiento del hormigón, que es algo más complejo por ser un material no tan noble como el acero, en el sentido de que lo podemos simplificar a partir de un diagrama bilineal bastante simple, sino que el hormigón, de acuerdo con el método de los estados límites últimos, tiene un comportamiento a partir de lo que en el lenguaje técnico hablan de un pseudosólido, que tiene un comportamiento también plástico y que por tanto es un comportamiento algo diferente. De igual que hemos visto el caso del acero, vamos ahora a ver el caso del hormigón. Y vamos a hacer una pequeña introducción, ya que esto no nos va a hacer despistar respecto a lo que estamos haciendo. Hemos visto, en primer lugar, que los aceros tenían un límite elástico 500 o 400. Pero cuando hablamos de los hormigones convencionales, hemos visto que iban desde 25 a 50. Es decir, que el mejor de los hormigones, que tiene una capacidad de compresión de 50 megapascals, es 10 veces menos resistente a compresión que el límite elástico de un acero convencional, y que por tanto, si vamos a dibujar el diagrama tensión-deformación, igual que hemos hecho con el acero, lo vamos a hacer con el hormigón, en realidad estaremos dibujando a una escala 10 veces menor. Aunque nosotros lo veamos en el mismo tamaño, en realidad es 10 veces más pequeño. Pero además, si en vez de estudiar el mejor de los hormigones utilizo el convencional, que es el 25, respecto a un acero 500, la escala sería 20 veces menor. Es decir, que aunque lo dibujemos para verlo, estaríamos dibujando una escala 20 veces más pequeña. Y además, recuerden que como estamos trabajando en el diagrama de compresión en el cuadrante 3, aunque ahora lo dibujemos en el cuadrante 1, en realidad estaría situada esta figura en el cuadrante 3 y girada. Pero para simplificar y para hacerlo más entendible, lo dibujamos a una escala mayor y en el diagrama correspondiente al cuadrante 1, cuando sabemos que es la zona de compresión. Pues bien, de acuerdo con el comportamiento del material hormigón, según nos explica el artículo 39.5 de la EHE, que está en vigor en España, la 08, el comportamiento del hormigón sigue lo que se conoce generalmente con el modelo parábola-rectángulo. Es decir, que de la misma manera que en el acero teníamos el diagrama bilineal, es decir, una recta y otra recta, ahora en el caso del hormigón vamos a seguir lo que conocemos como parábola-rectángulo. Es decir, una primera zona en donde tendremos una rama de parábola, por tanto de segundo grado, y una segunda zona en donde tendremos una recta, en este caso correspondiente al rectángulo. Los puntos de paso de esta parábola al rectángulo también corresponden a puntos de deformación muy interesantes, de acuerdo con lo que hemos ido viendo anteriormente. Hemos visto que la máxima compresión que podía soportar una probeta cargada desde el punto de vista de una tensión axil de comportamiento perfectamente uniforme, es decir, compresión pura para entendernos, quedaba limitada precisamente por
la deformación relativa del acortamiento a un 2 por 1000. Pues bien, es precisamente el límite en donde tenemos establecido el final de nuestra parábola. Y el rectángulo corresponde precisamente a la deformación no uniforme hasta el valor del 3,5 por 1000 que ya conocemos anteriormente del comportamiento de la probeta. Por tanto, la curva que define el comportamiento del hormigón es, en este caso, la curva parábola rectángulo. Y ahora, a partir de aquí, vamos a hacer las mismas consideraciones que hemos hecho anteriormente. Esta primera parábola, desde un punto de vista matemático, tiene esta ecuación. Y fíjense que este valor n, en este caso, si es una parábola de segundo grado, este valor será 2. Fíjense que viene en función de f sub cd y de las dos deformaciones que hemos visto anteriormente. Bien, de la misma manera que hemos definido el valor característico del acero, ahora vamos a definir el valor característico del hormigón, que es lo que se conoce como la F sub CK, Concrete Characteristic, que es el valor de la tensión máxima que puede soportar trabajando a compresión pura, ya que después este valor no queda superado aunque la deformación aumente. Este F sub CK, en el caso del hormigón, varía entre 25 y 50. Y más modernamente sabemos que los hormigones de alta resistencia empiezan desde 60 hasta 100, pero ya tienen un comportamiento algo diferente al que vamos a ver a continuación. Por tanto, compresión pura, recuerden el comportamiento de la probeta; compresión compuesta, recuerden el comportamiento de la probeta, y ya tenemos estos límites del comportamiento. Pues bien, ahora el valor de F sub CK, que es el valor característico, nos permite pasar al valor de diseño, es decir, al valor de cálculo, aplicándole, igual que hemos hecho en el acero, un coeficiente de minoración de la resistencia, que en este caso es 1,5. Fíjense la diferencia que existe entre el coeficiente de minoración del hormigón, 1,5, frente al coeficiente de minoración del acero de 1,15. La diferencia estadística es claro, ya que generalmente el acero es un material de fabricación industrial con un control de calidad sobre el material mucho mayor que en el caso de los hormigones, y por tanto la dispersión de los valores obtenidos sobre su resistencia es mucho menor que en el caso de los hormigones, y por tanto esta mayor incertidumbre entre el valor característico del hormigón es lo que justifica que este coeficiente sea mucho mayor. Por tanto, el valor de diseño, F sub CD, es decir, Concrete Design, será el valor característico dividido por el valor, en este caso, del coeficiente de minoración de la resistencia a los materiales. Es decir, que dividiendo el valor característico por el coeficiente de seguridad, obtenemos, en el caso de un hormigón 25, un valor de cálculo de 16,6. O dicho de otra manera, aunque sabemos que este hormigón puede llegar a resistir sin ningún problema una tensión real de 25 megapascals, cuando diseñamos esta sección lo que hacemos es minusvalorar esta resistencia a partir de un coeficiente de seguridad. Y este coeficiente de seguridad nos indica que trabajando a una tensión del 16,6 en vez de 25, estamos en un rango de seguridad controlado dentro de lo que es el diseño. Y ahí vamos a ver algunas consideraciones que ya hemos visto en el acero que vamos a aplicar en el caso del hormigón. En primer lugar, que esta zona plástica que va desde el 2 por 1000 al 3,5 por 1000, vamos a minorar este valor por el coeficiente de seguridad y por tanto llegamos a un valor de diseño menor, que es lo que hemos hecho en esta operación, y por tanto esta F sub CD ya es un valor menor que la resistencia característica. Por tanto, la parábola rectángulo ahora quedará reducida a una curva más, en este caso, pequeña que la anterior. Pero fíjense que al hacer esta reducción de la
tensión máxima de compresión, lo que hacemos es trabajar con una parábola rectángulo reducida y manteniendo, eso sí, el punto de paso del paso de la parábola al rectángulo en el 2 por 1000. El método de los estados límites últimos, que utiliza el modelo plastificado del hormigón, respecto al cálculo clásico de la teoría de Saint-Venant y de de Navier, que nos indicaba exactamente un comportamiento lineal del hormigón, que queda muy lejos de lo que hoy en día utilizamos, suponía, imaginemos para una deformación del 3,5 por 1000, si el comportamiento fuera lineal, que tendríamos exactamente una recta, igual que en el caso del acero. Eso sí, con un módulo de Young mucho más pequeño, es decir, del orden de 10 veces menos, y por tanto con una tangente de alfa, es decir, con un módulo de formación con una pendiente mucho menor. Pero bien, fíjense que si nosotros considerábamos en el cálculo clásico un diagrama de tensión de formación triangular, ahora con el nuevo comportamiento de parábola rectángulo, fíjense que hemos ganado en prestaciones del hormigón toda una nueva zona, que el hormigón nos permite, en este caso, una resistencia muchísimo mayor, por tanto un mayor aprovechamiento del material, pero además con una característica muy importante respecto al cálculo clásico, que es que a partir de los coeficientes de seguridad que hemos empleado, estamos fijando con seguridad exactamente cuál es la probabilidad de fallo de una estructura, por tanto estamos introduciendo mayor seguridad. Y además estamos aprovechando mucho mejor los materiales de acuerdo con el comportamiento de la parábola rectángulo, lo cual nos indica que el método moderno de los estados límites últimos, en el cual estamos basando nuestro diseño a partir de los dominios de formación, es mucho más seguro que el método clásico, pero además también aprovecha mucho mejor los materiales, ya que trabajando dentro del rango plástico y en el caso del hormigón con la parábola rectángulo, estamos aprovechando muchísimo mejor las prestaciones que nos da precisamente estos dos materiales. Como modelo alternativo al de la parábola rectángulo mucho más general, también podemos utilizar un método simplificado que en el cálculo del diseño de las secciones de hormigón nos permite simplificar muchísimo las ecuaciones de equilibrio, es el conocido modelo rectangular. El modelo de rectangular tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que es mucho más simple en el cálculo, y en cambio la parte negativa es que el comportamiento tensión de formación a partir del modelo rectangular no sigue un comportamiento físico real, ya que incumple alguno de las intuiciones físicas y mecánicas que nosotros conocemos. Pero en cambio es mucho mejor a la hora de calcular. ¿Cuál es este modelo rectangular? Pues bien, recordemos que si partíamos de el parábola rectángulo que hemos visto anteriormente, al cual aplicábamos un coeficiente de seguridad y volvíamos al parábola rectángulo, ahora yo puedo considerar un rectángulo equivalente en la área de la parábola y el rectángulo. Pues bien, ahora estas dos secciones parábola-rectángulo vamos a suponer un rectángulo que tenga el mismo área equivalente, que es el rectángulo que hemos dibujado aquí en rojo, y que en este caso todo el área de la zona parábola rectángulo equivale a la del rectángulo en rojo. Para ello, si nosotros tenemos que el lado inferior de las deformaciones está entre 0 y el 3,5 por 1000, para que el área del rectángulo coincida con la de la parábola rectángulo, querrá decir que esta primera zona, que es el 20% de la deformación, tendría que tener una deformación de este valor sin
la correspondiente tensión. Es decir, que esto incumple clarísimamente la ley de Hooke, porque si no hay deformación no hay ninguna fuerza que la pueda producir y por tanto no habría tensión. Pero en cambio aquí estamos diciendo que existe una deformación inicial y ahí viene también otra de las paradojas de esta simplificación, es que pasaría de 0 a la tensión máxima de cálculo, es decir, la F sub CD, porque esto sería en el hormigón, este valor pasaría de golpe de 0 al valor máximo, lo cual también incumpliría el método que nosotros conocemos de un aumento paulatino de deformación y tensión, pasaría de golpe. Pero en cambio, fíjense que la nueva área que aparece, que es un rectángulo, es mucho más sencillo en el cálculo de nuestra sección. Pues bien, una vez vistas las hipótesis simplificadoras, una vez vistas las características de los materiales y las ecuaciones constitutivas a partir de sus diagramas tensión-deformación, diagrama bilineal y el diagrama parábola-rectángulo o bien su simplificación al diagrama rectangular, vamos ahora a ver, a partir de estos valores que hemos conocido anteriormente, cuáles son las condiciones a partir de las cuales nosotros vamos a diseñar estas secciones. Con lo cual vamos a recordar que hemos visto 3 puntos clave que vamos ahora a recordar para el diseño de estas secciones con fuerzas normales. En este caso recordamos que el límite de deformación de compresión en el caso del hormigón era del 2 por 1000 para la compresión pura, del 3,5 por 1000 para la compresión compuesta y que en el caso del acero veíamos que la deformación máxima a compresión venía dada por el hormigón y que volvía a ser el 3,5 por 1000, pero en el caso de la tracción estaremos hablando del 10 por 1000. Por tanto, en el caso de tracción pura o tracción en este caso sobre el acero, tenemos estos valores de referencia, que son precisamente lo que nosotros vamos a situar como los límites de deformación de los materiales, a partir de los cuales sabemos que no podrán trabajar con la seguridad que hemos admitido en los coeficientes de seguridad, o bien por un deterioro del propio material, o bien por un inicio de la fisuración en el caso del hormigón, y que por tanto quedarán fuera de lo que sería el diseño seguro de nuestros diseños estructurales. Por tanto, cuando nosotros hablamos de los estados límites últimos, estos estados límites últimos, que son aquellos que ponen a la sección fuera precisamente de las condiciones de trabajo que hemos supuesto, vienen definidos a partir de estas deformaciones máximas en los materiales. Es decir, que mientras en la sección los materiales que trabajan conjuntamente no sobrepasen estos límites máximos de deformación, estaremos trabajando en una zona segura. Para ello vamos a recordar que en nuestro ejemplo, en donde teníamos la carga variable, que es la que inicialmente nos permitía la flexión del material de estudio y que nosotros considerábamos una sección de referencia en donde asegurábamos que solo teníamos un giro y que por tanto no tendríamos esfuerzos cortantes, lo que tendríamos si analizamos esta sección, es decir, partiendo de esta sección, para estudiar el equilibrio de esta sección, veremos que tenemos un momento exterior producido por esta fuerza, en este caso exterior, que a medida que esta fuerza vaya aumentando de 0 a valores mayores, irá haciendo que esta viga, por efecto de la flexión, vaya girando. Por tanto, el valor en aumento de P hará que esta deformación vaya aumentando. Sabemos que este momento exterior que yo aplico sobre la sección de hormigón hará que
se tenga que equilibrar con las fuerzas interiores que desarrolla la propia viga armada para poder equilibrar este momento exterior. ¿Cómo lo hace la viga? Precisamente por deformación, es decir, girando. A medida que va girando, se crea un par de fuerzas de compresión y tracción, en el caso de la tracción absorbida por el acero, en el caso de la compresión absorbida por el propio hormigón, que generando esta deformación creará un momento interior que equilibrará esta sección al momento exterior. Y esta es la base de la descomposición de fuerzas a partir de los dos materiales, que nos permitirá conocer cuáles son, en este caso, estos estados límites últimos de deformación máxima de este material. Pues bien, estas acciones que actúan sobre nuestra sección de referencia son acciones exteriores que nosotros, por razones de seguridad y de acuerdo con el método de los estados límites últimos, vamos a afectar de un coeficiente de mayoración de seguridad. Es decir, que estas acciones exteriores, cuando nosotros hablemos de valores de diseño, de cálculo, es decir, no característicos, lo que vamos a hacer es mayorar estas acciones, es decir, multiplicarlas por un coeficiente que normalmente en el caso del hormigón es 1,35 y 1,50, 1,35 para los valores de las cargas permanentes y 1,50 para las cargas que son variables, por ejemplo, el viento, la nieve o la sobrecarga de uso, que son las más elementales. Pues bien, estos valores mayorados actuarán sobre una sección de materiales minorados, es decir, que el acero y el hormigón, tal como hemos visto, se afectarán de unos coeficientes de seguridad de 1,5 o de 1,50 en el caso del hormigón, resistencia minorada frente a acciones mayoradas. Por tanto, estamos introduciendo la seguridad en el diseño a partir de dos condiciones: suponer que las cargas que actúan sobre la sección son mayores que las que realmente actúan, es decir, de los valores característicos, y que la resistencia de los materiales es realmente menor que la que está actuando en la realidad, que son sus valores característicos. Por tanto, estos efectos de la seguridad de mayorar las acciones y de minorar la resistencia de los materiales, juntamente con los límites de deformación que hemos visto anteriormente, son los que nos generan el diseño en los puntos que nosotros vamos a marcar como pivotes de referencia. Estos pivotes son precisamente el pivote A, que es la máxima tracción del acero, que es del 10 por 1000, el pivote B, que es la máxima deformación del hormigón trabajando a compresión compuesta, es decir, no pura, que en el 3,5 por 1000, y finalmente el pivote C, que es el que nos indica, en el caso de compresión pura, en que la deformación máxima es del 2 por 1000. Pues bien, estos pivotes de referencia son los que nos permiten estudiar todos los estados de deformación de una sección compuesta de hormigón armado en cada uno de sus estadios, pasando por cada uno de los estadios de deformación. El primero, que es el dominio 1, que sería toda la sección traccionada, en el caso de la tracción pura o tracción simple, y finalmente acabando con el dominio 5, que sería el caso antitético contrapuesto a la tracción, que sería la compresión pura o compuesta, que nos indicarían los dos estados de deformación extremos, tracción y compresión. Y a partir de ahí pasamos por todos los estados intermedios de flexión simple y compuesta, que son conocidos como los dominios
de deformación, de flexión y flexión compuesta, que serían el dominio 2, el dominio 3, o también conocido como el dominio de flexión, dominio perfecto, ya que es en el único dominio en donde los dos materiales, el hormigón y el acero, trabajan a su máxima característica de cálculo y por tanto nos dan las máximas prestaciones. Dominio 4 y dominio 4A, que son claramente de flexión compuesta, y finalmente el dominio 5. Pues bien, cualquier sección de hormigón armado que trabaje a tracción, flexión o compresión, si lo hace dentro de estos dominios de deformación, estaremos en una zona posible de cálculo y de diseño, y por tanto todas aquellas secciones que trabajen por encima de estos estadios de deformación del 10 por 1000, del 2,5 por 1000 y del 3,5 por 1000 en el caso del hormigón y el acero, no son posibles de acuerdo con la teoría de los pivotes y de los dominios de deformación. Es decir, que ahora hemos visto con los comportamientos de los materiales cómo podemos diseñar estas secciones a partir de los estados de deformación que hemos agrupado dentro de estos 6 dominios, ya que existe el 4 y el 4A, dentro de los cuales englobamos todas las posibles maneras de trabajar de una sección compuesta de hormigón armado para cualquier pieza de cualquier estructura que esté sometida a dos en este caso acciones, o bien la flexión pura, un momento flector sobre la sección, o bien un momento flector y un elemento axil, que puede ser de tracción o compresión, combinado con este momento flector. Por tanto, estas dos combinaciones son las que nos permiten calcular dentro de cada uno de estos dominios todos los posibles casos que nosotros vamos a tener en cuenta en el diseño de las secciones de hormigón armado. Y ahora ya para finalizar veremos el esquema de la comprobación de las secciones del hormigón armado a partir de lo que hemos comentado anteriormente. Como resumen final vamos a ver el esquema de cálculo, por tanto, de una sección a partir de todo lo que hemos comentado anteriormente. Es decir, que si nosotros conocemos en el dominio en el cual trabaja una sección, de acuerdo con lo que hemos visto anteriormente, sabemos que el dominio de tracción simple o compuesta, es decir, el dominio 1, tiene como pivote de referencia el pivote A. Sabemos que si el dominio de compresión simple o compuesto, que es el dominio 5, tiene como referencia el pivote C, mientras que los dominios de flexión simple o flexión compuesta, el dominio 2, 3, 4 y 4A, tienen como referencia el pivote B. Fíjense que estos pivotes A, B y C nos marcan los límites de deformación de alguno de los dos materiales. En el caso del dominio 1 tenemos el pivote A de referencia, que nos indica que la armadura traccionada, en el caso de tracción pura o compuesta, debe tener como máximo una deformación del 10 por 1000. En los casos de flexión simple o compuesta sabemos que la máxima compresión que puede soportar el acero es del el hormigón es del 3,5 por 1000, mientras que en el caso de compresión pura recordemos que el límite de deformación estaba en el 2 por 1000. Por tanto, a partir del conocimiento del dominio y por tanto de cuál es su pivote de referencia, yo puedo, a través de las ecuaciones de compatibilidad, conocer las deformaciones conjuntas del hormigón en la zona comprimida
y del acero en la zona traccionada. Recuerden que la ecuación de compatibilidad nos permitía, a través de la hipótesis de Bernoulli y de las secciones rectas, conocer, una vez situada la línea neutra, cuál sería la deformación máxima en el caso de cada uno de los dominios, ya que vendría fijada por el pivote de referencia. Y por tanto, una vez conocido uno de los pivotes, por ejemplo el pivote A en el dominio 2, podríamos automáticamente saber cuánto puede variar la deformación máxima del hormigón comprimido. Una vez conocidas estas deformaciones, que sería el paso previo para conocer, a partir de las ecuaciones constitutivas, las tensiones de los dos materiales. Es decir, conocidas las deformaciones, si acudimos a las ecuaciones constitutivas de los materiales, recordemos que el modelo bilineal del acero y el modelo parábola rectángulo del hormigón, una vez situadas las deformaciones de cada uno de estos dos materiales, automáticamente conoceremos cuáles son las tensiones de trabajo del hormigón y del acero. Entonces ya estamos en condiciones de establecer las ecuaciones del equilibrio a partir de las resultantes, del valor de la resultante de compresión y de la resultante de tracción. Fíjese que una vez hemos fijado estos dos valores de la resultante de compresión y de la resultante de tracción, yo ya puedo establecer el equilibrio de esta sección. Recordemos que el equilibrio vendrá dado como que se igualan los momentos exterior e interno, y que se igualan los axiles, es decir, la compresión interior y exterior, y que por tanto la suma de estos dos valores ha de ser cero. Pues bien, si nosotros establecemos el paso inverso, es decir, conocidos una pareja de valores axil mayorado, momento mayorado, yo puedo, a partir de la teoría de los dominios, comprobar que estos dos valores sobre una sección determinada cumple con las condiciones que hemos indicado anteriormente, es decir, la hipótesis de Bernoulli, que nos permite la compatibilidad, las ecuaciones constitutivas de los materiales que nos llevan hasta las resultantes. Conocidos estos dos valores, yo puedo establecer los conocidos como diagramas de interacción, que me van a permitir la comprobación directa de las secciones de hormigón si trabajan dentro de los 5 dominios de deformación. Por tanto, hemos llegado al final de nuestra hipótesis inicial cuando empezábamos esta explicación de cuál era la estrategia que seguía la norma para diseñar secciones de hormigón que trabajaran a una pareja de valores, axil y momento flector, en ausencia de esfuerzo cortante. Y con esto damos por terminada la explicación del artículo 42 de la norma, de acuerdo con el diseño de secciones a flexión de hormigón armado.